Amén. Hermano, quiero aprovechar para entrar a la temática de hoy y poder, tal vez que todos juntos podamos aprender de qué manera el Señor tiene propósitos con cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando Él vino a morir acá a la tierra, vino como hombre, pero traía un objetivo. El objetivo era redimirnos de toda iniquidad. Pero al redimirnos de toda iniquidad, el objetivo no solo era que fuéramos salvos de esta perversa generación, sino el poder introducirnos a la casa del Padre, a donde Él mora. Ahora se puede imaginar, se dice que Dios es santo, dice que Él, que quitaron esa bombilla de ahí, ¿verdad? Por eso se ve ahí. Bueno, entonces dice que Dios es santo, y ahora se puede imaginar la santidad de Dios, cómo es, y que aún los cielos no pueden contenerlo. Ahora, Él en su infinita misericordia planeó llevarnos a vivir donde Él mora. Se puede imaginar qué privilegio, hermano, ir a vivir donde Él mora, donde Él vive. Entonces, y no solo eso, sino que Él planeó también que un día iba a crear nuevo cielo y nueva tierra, y según Apocalipsis dice que Él va a descender y va a morar entre nosotros, y entonces nosotros seremos su pueblo, Él será nuestro Dios y nosotros sus hijos. Entonces, realmente las promesas de Dios son grandes. Ahora bien, entonces cuando Él muere, nos lava de nuestros pecados, nos redime de toda iniquidad. Pero el objetivo es que nosotros podamos ir creciendo espiritualmente, y para eso envió su Espíritu Santo, que podamos desarrollarnos, que podamos madurar, que podamos avanzar, que podamos ir creciendo hasta alcanzar la estatura que dice la Escritura, la estatura del varón perfecto. Hay una estatura, según Efesios, alcanzar la estatura del varón perfecto. También Primera de Juan dice que seremos tal como Él es, porque le veremos como Él es. Entonces, de manera que debemos ir desarrollándonos. Ahora, cuando miramos la Escritura, por ejemplo, miramos en Mateo 11:25, mire lo que dice la Escritura en Mateo 11:25. En aquel tiempo, hablando Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Prestemos atención acá. Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Préstele atención acá. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ahora bien, vamos a entresacar tal vez aquí algunos detalles, y vamos a regresar al versículo 25. Mire que dice: en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste. Aquí nos vamos a detener. Mire, tendríamos que revisar el contexto de lo que el Señor venía hablando, pero Él lo que está diciendo es que hay una revelación que Dios Padre ocultó, dice, escondió. Las escondió de los sabios y de los inteligentes,
y se las reveló a los niños. Por eso dice que el que no se hace como niño no entrará al reino de los cielos. Entonces yo le puse al tema, en primer lugar, mire, le voy a leer tal vez esta palabra que se menciona ahí, que es revelación. Esa palabra revelación en el griego es apocalupto, y su significado es quitar la cubierta, revelar, descubrir, manifestar o revelar algo venidero. Entonces, por tal razón yo le puse al tema la revelación apocalipto. Pero si usted lee detenidamente, dice el Señor que esa revelación el Señor la escondió de los sabios y de los inteligentes y se las reveló. O sea que hay cosas que no podemos conocer nosotros por muy pilas que seamos. Por muy inteligente que nosotros seamos, en las cosas de Dios no las podemos conocer si no nos hacemos como niños. Ahora bien, pero fíjese pues, vamos a ver si puedo hacerle acá un pequeño dibujito. El objetivo no es quedarnos como niños. El objetivo es que nosotros nos desarrollemos, vayamos desarrollando, vayamos alcanzando una estatura que Efesios le llama la estatura del hombre maduro. Esa palabra es teleios. Que alcancemos esa estatura de hombre maduro. Pero ahora, parece ser que el Señor, en su infinita misericordia, permite que toda vez entremos a la familia de Él, que pertenezcamos a la familia de Él. Cuando recibimos a Cristo Jesús, Él permite y nos entrega, como dice el apóstol Pedro dice, que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido entregadas por su divino poder. Ahora se puede imaginar, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas. Ahora, ¿para qué nos fueron dadas? Para que podamos desarrollarnos espiritualmente. Ahora, cuando nosotros miramos, por ejemplo, la palabra que vemos ahí, resulta que nosotros, vamos a ver, la otra palabra es, se la voy a poner acá, ahí cuando dice, la ocultaste a los sabios e inteligentes y la revelaste a los niños, la palabra que usa ahí es esta palabrita, mire, la revelaste a los niños. Esta palabra en el original viene de una palabra que es nepios. Y nepios significa que no habla, un infante, figurativamente persona simple, creyente e inmaduro. Ahora mire pues, esto me llamó la atención, según la gráfica que yo le puse acá, me llamó la atención, porque resulta que de todas las estaturas que debemos alcanzar, hasta llegar a convertirnos en maduros, la revelación el Señor se la concedió a los niños nepios, a los más pequeños, que sería más o menos, mire, este nivel. Aquí vamos a poner nepios. Ese nepio sería el más pequeño espiritualmente. El más pequeño. Le voy a decir por qué. Porque mire, vamos a ver dónde aparece esta palabra nepios. Si usted, bueno, no me da tiempo, pero solo le voy a mencionar los versículos donde aparece la palabra nepios. Un nepios es un niño espiritual. Ahora resulta que el Señor dice que la revelación el Señor se la esconde a los sabios y a los inteligentes y se las concede a los nepios, a los niños. Pero si miramos según la Biblia, un niño nepios, según Hebreos 5:13, dice que es inexperto en la palabra de justicia. Eso lo puede corroborar usted. Dice que es fluctuante y llevado por todo viento de doctrina. Está en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, según Gálatas 4:3. En esa condición se encontraban los corintios cuando el apóstol Pablo llegó a predicarles.
Y él les dice, de manera que no pude hablarles como a espirituales, sino como a nepios, como a niños en Cristo. Entonces cuando el apóstol Pablo llega, imagínense un tremendo apóstol que fue llevado al tercer cielo, fue llevado al paraíso, se lo llevaron al abismo, un tremendo hombre de Dios. Cuando llega a la iglesia de Corintios, él llevaba un mensaje espiritual que no lo puede entregar, porque ellos tenían una condición de niños espirituales. Entonces eso nos deja ver que cuando el Señor menciona ya que la revelación se la entregó a los niños espirituales, quiere decir que un nepio es el de más baja condición espiritualmente. Ahora se puede imaginar, si a un nepio se le dan revelación, se puede imaginar qué hay para aquel que alcanza la estatura del hombre maduro. Porque no nos podemos quedar niños espiritualmente. Debemos ir desarrollándonos. Entonces, en pocas palabras, un nepios es un niño espiritual. Ahora, cuando miramos entonces allá en Mateo, entendemos, después de haber visto el contexto, que el Señor cuando dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Lo que está diciendo es que esa revelación es para los más pequeños espiritualmente, para aquellos que están en un estado carnal todavía, que ni siquiera han pasado a ser espirituales, que están niños espiritualmente. Entonces lo que yo veo, hermano, que toda vez nosotros entramos al conglomerado de la familia de Cristo, toda vez entramos a la familia de Cristo. ¿Cuántos ya tienen a Cristo en su corazón? Levanten la mano. Es un montón, ¿verdad? Usted ya tiene a Cristo en su corazón. Desde el día en que usted recibió a Cristo, empezó en su vida un proceso espiritual. Un proceso de crecimiento en el que usted se debe ir desarrollando hasta alcanzar la estatura de un hombre maduro. Pero todo aquel que ha venido a Cristo se convierte en un niñito espiritual. Y a esos dijo el Señor que se les concedió la revelación. Ahora, cuando miramos esa palabra revelación, es esta que le mostré, apocalipto. Entonces, yo quisiera tal vez detenerme ahí y mirar apocalipto como un factor de crecimiento, como un factor que debemos de tener todos aquellos que hemos venido a Cristo para poder desarrollarnos. Para poder desarrollarnos, se lo voy a poner así. Eso sería tal vez como, ¿cuántos son padres acá? Levanten la mano los que son padres y, bueno, tal vez más madres, levanten la mano las madres, vamos a ver. Casi la mayoría de madres se interesan por el alimento de sus hijos, ¿verdad que sí? La mayoría de madres se interesa, se preocupa cuando su hijo no está alimentándose, no está nutriéndose, se preocupa. Entonces espiritualmente ocurre lo mismo. El niño espiritual necesita una sustancia que se llama revelación. Esa revelación va a ir ayudándolo a desarrollarse espiritualmente. Levante su mano, hermano, levante su mano y diga conmigo: Padre, te ruego que desde lo alto venga un espíritu de revelación a mi vida. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Revelación. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo oraba. Dice que él oraba, doblaba sus rodillas para que ellos fueran ministrados con un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación. Todo aquel que ha venido a Cristo necesita un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación, porque eso lo va a hacer desarrollarse espiritualmente, va a ir creciendo espiritualmente. Por eso es que nuestra vida en Cristo Jesús no debe ir nada más así de paso, debemos ir revisando. La primera etapa de alguien que empezó porque usted toda vez vino a Cristo, usted no vino solo para sentarse acá dentro de una iglesia. Usted no vino solo para aquellos, por ejemplo, aquellos que dicen, es que yo busqué una iglesia solo para dejar de fumar o dejar de tomar. Usted no vino a la iglesia solo por eso.
Porque ya hemos platicado, ¿verdad?, que existe Alcohólicos Anónimos. ¿Y cuál será para dejar de fumar? Fumadores Anónimos, ¿verdad? Sí, porque ya hay. No, usted no vino a Cristo por eso. Usted vino a Cristo porque usted quiere entrar a la casa del Padre. Quiere volver al lugar de donde salió. Entonces, toda vez usted recibió a Cristo, usted se volvió un niño espiritual. Se hizo como niño. Entonces debemos ir revisando, y la pregunta es: ¿será que yo tengo en mi corazón? ¿Será que yo tengo en mi corazón la revelación? Porque si carezco de revelación, entonces no voy a poder crecer espiritualmente. Eso es como el niñito: si carece de las vitaminas nutritivas, no va a poder desarrollarse. Entonces, si un niño espiritual, si alguien que entró a la vida espiritual carece de revelación, no va a poder crecer, se va a volver religioso. Va a ser un tremendo religioso. Por eso otra vez le digo, necesitamos revelación. Dígale, hermano que está a su lado: tú necesitas revelación. ¿Qué necesita usted? Revelación, apocalipto. Entonces dice otra vez, le vuelvo a leer, mire que dijo el Señor: en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños nepios. Entonces detengámonos acá, miremos pues. Miremos en qué caso necesitamos nosotros revelación. Fíjese pues, yo creo que en toda la etapa espiritual que nosotros llevemos necesitamos revelación. Porque si no tenemos revelación nos vamos a frustrar. Nos vamos a frustrar y vamos a quedarnos, tal vez alguien se puede amargar. Le pongo un ejemplo de alguien que se amargó. Una mujer que la Biblia, ¿cómo se llama esta mujer? Se llama Noemí. Dice que Noemí vivía en Belén, que significa la casa del pan. Sale de ahí Noemí y se va a la tierra de Moab. Y cuando llegó a Moab, ¿sabe cuál era el problema? Era que en Belén había hambre. Imagínense, en la tierra de Dios, hambre. Había hambre a causa del pecado que ellos habían cometido. Y entonces se fueron a Moab. Llegaron a Moab, empezaron a trabajar ahí, ellos querían sobrevivir. Y lo primero que pasó es que a Noemí se le muere el esposo. Primera pérdida de Noemí. Después a Noemí se le muere el primer hijo. Después se le muere el segundo hijo. Entonces, razón por la cual Noemí se amargó. Y ella, pues ya viéndose sola, decide volver a Belén. Y cuando llega a Belén, dice Noemí estas palabras, cuando se le quedan viendo, dice: ¿acaso no es esta Noemí? Y entonces dice que ella dijo: no me llamen Noemí, mejor llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Dios Todopoderoso. Mire a qué nivel de amargura había llegado Noemí. ¿Qué nivel de amargura? No entendió los tratos de Dios a su vida. No los entendió. Entonces, si nosotros no tenemos revelación, no vamos a entender los tratos de Dios a nuestra vida. Si no, miremos el caso de José. ¿Cómo es posible José, el hijo más amado de Jacob, el más amado, que el Señor le había dado sueños? Porque según los sueños que él tenía, era que su padre y sus hermanos se iban a inclinar a ellos. Pero para que ese sueño se llevara a cabo, tuvo que llevar un proceso. ¿Sabe cuál fue el proceso de José? Primero lo traicionaron sus hermanos, lo vendieron. Segundo, fue a parar como esclavo, como alguien vendido a tierras egipcias. Y cuando llega a Egipto lo compran como esclavo. Y entonces el primero que lo compra se llama, ¿cómo se llamaba? Potifar. Y ahí José empezó a prosperar, y ahí fue acusado de un delito que no cometió y lo enviaron a la cárcel. Y ahí en la cárcel José empieza a interpretar sueños, y entonces los sueños que interpreta José de alguna manera lo llevaron a convertirse
en gobernador de Egipto. Pero total, para que él tuviera un reencuentro con su padre y con sus hermanos pasaron 22 años. Se puede imaginar, a los 17 años empieza la historia de José, 22 años después encuentra y descubre José cuál es la razón por la cual había llegado a Egipto. Entonces, si nosotros no tenemos revelación, nos podemos amargar en nuestra vida cristiana, porque Dios tiene tratos con cada uno de los que estamos acá tiene diferentes tratos, no son tratos iguales. Si no, miremos entre los apóstoles. Miremos entre los apóstoles los tratos que él tiene. Miremos a Jacobo, fue decapitado. Y Juan, al parecer, según hemos entendido, fue preservado y escogido para ser uno de los 2 testigos. Él tiene tratos distintos. Dígale, hermano que está a su lado, Dios tiene un trato contigo. Lo que necesitamos es un espíritu de revelación. Levante su mano, diga conmigo, Padre, dame un espíritu de revelación. Aleluya, que venga el espíritu. Usted va a entender por qué el de las cosas. La revelación Apocalipsis. Entonces, pero esa revelación, según dijo el Señor, el versículo que leímos acá, es para niños. Esta revelación Apocalipsis, se lo vuelvo a leer. Porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños nepios. Y en el contexto hemos visto que un nepios es un niño espiritual. Es alguien que no ha madurado espiritualmente. Entonces parece ser que el elemento que Dios concede a aquel que empieza su carrera espiritual para que se pueda desarrollar, lo que le concede es revelación para que pueda ir desarrollándose. Entonces miremos dónde aparece Apocalipsis. Aparece acá en Romanos 8:18. Mire que dice Romanos 8:18. Pues considero, mire, aquí está hablando el apóstol Pablo. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Aquí me voy a detener un momento. Aquí está hablando el apóstol Pablo, dice: a todos aquellos que están pasando por sufrimientos. ¿Quién no ha pasado por sufrimientos, hermano? ¿Quién no ha pasado por sufrimientos? Entonces dice el apóstol Pablo: yo considero que los sufrimientos de este tiempo presente, todo aquel que esté pasando por una temporada de sufrimiento, dice el apóstol Pablo, estos sufrimientos no son nada comparados. Estos sufrimientos que estamos viviendo no se pueden comparar con la gloria que ha de ser revelada. Entonces hay una gloria que el Señor nos dio o que nos va a dar, pero que va a ser revelada en el momento que Él venga. Usted va a tener una gloria, usted se va a convertir en un ser glorioso. Dígale al hermano que está a su lado, te vas a convertir en un ser glorioso. Dígale. Así como José. José se convirtió cuando le dijo a sus hermanos: notificad a mi padre toda esta mi gloria que tengo en Egipto. Nos vamos a convertir en seres gloriosos. Por eso, mire, aquel niño espiritual entonces que empieza a desarrollarse espiritualmente, que tal vez no ha avanzado, que está en etapa de niño, de nepios espiritualmente, necesita pedirle al Señor revelación, porque entonces va a entender que cuando él se está enfrentando a los problemas de la vida diaria, no los va a ver tal vez como una etapa tal vez una etapa acusatoria. No los va a ver tal vez, no va a ver esos problemas como algo para desesperarse, como algo para rendirse, sino que él, cuando pase por problemas, va a ver esto: mire,
la gloria que va a ser revelada. Entonces cada uno, por eso decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo también tuvo pruebas como nosotros, pero él cuando miraba esas dificultades no miraba la prueba, él miraba la gloria que venía. Así como dice Hebreos, dice que el Señor, tenemos que aprender del autor y consumador de la fe. Nuestro Señor Jesús es el autor y consumador de la fe. Leamos ese pasaje donde dice, vamos a ver dónde está en Hebreos, me parece. Vamos a ver Hebreos, donde habla del Señor Jesús. Vamos a ver dónde está. 12:2, gracias. 12:2, mire cómo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Vamos a ver, 12:2, ¿verdad? Menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces me llama la atención donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Vamos a ver si lo leemos en otra Biblia. Vamos a ver, me parece que lo vamos a leer en esta, mire. Nuestra meta ha de ser Jesús. Diga conmigo, mi meta es Jesús. Mire que dice, origen y plenitud de nuestra fe. Jesús, que renunciando a una vida placentera, afrentó sin acobardarse la muerte ignominiosa de la cruz, y ahora comparte el poder soberano de Dios. Entonces, una de las cosas que vemos, pero hay una donde dice que él menospreció el oprobio, o es esta, yo creo que es esta, pero en la 60, vamos a ver, vamos a buscar en la 60, donde dice que él menospreció el oprobio, es esa. En la 60, gracias, vamos a ver cómo dice. Aquí está, mire, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Entonces yo veo algo en Jesús, que él cuando fue a la cruz, realmente ir a la cruz era un oprobio, era algo humillante. Solo los malditos solo aquellos considerados malditos eran colgados en un madero. Solo aquellos que se consideraban malditos los colgaban en un madero. Ahora se puede imaginar a Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios, que iba a ser nuestro gran sumo sacerdote, aún así siendo colgado en un madero. Entonces dice en la Biblia 60 que él menospreció el oprobio, y entonces se sentó a la diestra de Dios. Entonces cada uno de alguna manera, dependiendo lo que mira, así va a vencer o va a ser derrotado. Si usted cuando pasa por la prueba se va a centrar en la prueba y va a observar el panorama y todo lo que ve en derredor y va a observar su sufrimiento, usted se va a quedar estancado espiritualmente. Pero si usted ve esta gloria que dice Romanos capítulo 8 y versículo 18, que viene una gloria que va a ser revelada, usted va a salir vencedor. Entonces, a causa de la gloria que ha de ser revelada, cuando pasemos por pruebas y tribulaciones, no miremos eso. Contemplemos la gloria. Contemplemos la gloria que el Señor nos va a revelar. Mire, ese apocalipto es más o menos así, mire, que ahora no se ve. Es así, la gloria está ahí, pero no se ve. En el momento, así como José, que iba a ser el gobernador del mundo, pero no se miraba. Los hermanos de José miraban a un niño caprichoso y que después se volvió gobernador prácticamente de todo el mundo. Entonces usted está así ahorita, pero ahí usted esconde una gloria que en su momento el Señor la va a destapar.
y se va a ver quién realmente es usted. Entonces por eso dice el apóstol Pablo, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Nos va a ser revelada una gloria. Así que por razón del cual, sufrimiento que sea, vamos a vencer en el nombre de Jesús. Vamos a vencer. Miremos este otro versículo. Vamos a ver ahora, vamos a ver este versículo que está en Primera de Pedro 1:5. Dice Primera de Pedro 1:5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser revelada? En el último tiempo. Entonces detengámonos acá, mire, en esta palabra, salvación. Mientras viene esa salvación, dice el apóstol Pedro, ustedes son protegidos por el poder de Dios. ¿Sabía usted cuántas coberturas tenía Job cuando dice que el enemigo quiso ir a tentar a Job? Dice que él tenía 3 coberturas. Esas coberturas eran, primero, él. Número 2, su familia. Número 3, sus bienes. Entonces el Señor protege de 3 maneras. Entonces más o menos se lo voy a poner así. Vamos a ver si puedo acá. Vamos a ver si puedo ponérselo acá. Aquí ya usé. Ah, no, se puede. Mire pues, más o menos sería así. Haga de cuenta que ese es usted, mire. Entonces viene el Señor y lo protege así. Primera cobertura. Número 2, le pone otra. Después le pone otra. Vienen a ser 3 coberturas. Entonces, ¿está cubierto usted? ¿Qué pasó? Nos ponen esas 3 coberturas y nos protegen. Entonces viene el enemigo y dice, bueno, lo voy a ir a tocar. No puede. Me voy a ir con su familia. No puede. Me voy a ir con sus bienes. No puede. Porque tiene 3 coberturas. Entonces viene el apóstol Pedro y dice lo siguiente. Dice lo siguiente. El apóstol Pedro, vamos a ver en qué versículo estamos. En este. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Entonces la fe es un medio para que nosotros seamos protegidos para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Esa salvación que está preparada para ser revelada, ¿sabe qué salvación es? Es ser salvos de la gran tribulación. Hay un versículo, vamos a ver si lo tengo acá, o lo vamos a buscar mejor. Está en Romanos capítulo 5, ayúdeme a buscar Romanos capítulo 5 y versículo 8. Mire qué dice Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, esta palabra a mí me gusta, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados. ¿Se puede imaginar cómo actúa Dios? Éramos enemigos. Y cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Se puede imaginar, hermano?
¿Se puede imaginar cómo opera Dios? Siendo nosotros enemigos, vino Él y dijo, voy a enviar a mi Hijo para reconciliarlos conmigo. Y luego dice, mucho más, diga conmigo, mucho más habiendo sido reconciliados. Ahora, por esa razón es que ya no debemos de temer. Porque nosotros miramos la venida de Cristo, la miramos y que se aproxima y que se viene. Y entonces lo primero que miramos es, me voy a quedar. Y francamente se va a ir un grupo pequeño. Pero cuando miramos a este versículo, es esperanzador. Porque usted ahora ya no es enemigo de Dios. Dígale, hermano que está a su lado, ahora ya no somos enemigos. Dígale otra vez, ahora ya no eres enemigo. Levante su mano, diga conmigo, gracias Padre, porque por tu Hijo ya no soy tu enemigo. Ya no somos enemigos. ¿Sabe qué somos? ¿Sabe qué somos? Dice acá, dice en Romanos 5, que estamos reconciliados. Así estamos. En el mundo espiritual para con Dios estamos reconciliados. Entonces dice, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces se puede imaginar, siendo enemigos, envió a su Hijo y murió por nosotros. Ahora, ¿cómo se lo pongo? Se lo voy a poner así. Cuando usted era enemigo de Dios, hermano, no me oigo, fíjate, ¿qué está? Perdón, hermanos, perdón. Pero, aleluya. Ahora sí. Perdón, hermanos. Por eso usted ore, paciencia. Entonces, ¿en qué estábamos? Que éramos enemigos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se lo pongo? Éramos enemigos. Y entonces dijo Dios, les voy a dar a mi Hijo. Y mi Hijo los va a reconciliar. Y nos reconcilió. Y ahora, fíjese, ¿ves? Cuando Él, en la condición de enemigos, vino el Hijo, bajó a la tierra y perdonó nuestros pecados. Y luego subió. Y prometió que va a volver, va a regresar. Entonces, cuando en la primera venida, cuando Él vino en su primera venida, vino a buscar pecadores al arrepentimiento. Y ahí estábamos nosotros. Y nos reconcilió. Pero ahora cuando venga ya no viene por pecadores. Ahora viene por reconciliados. Entonces dice el apóstol Pablo en Romanos, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Gracias. Roguemos, pastor. Aleluya. Ahora sí. Por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Ahora, trasladémonos al versículo que estamos leyendo. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entonces va a venir el Señor. Por eso es que nosotros debemos de procurar estar reconciliados con Él. Cuando Él venga, usted no tema. Si usted está en Cristo Jesús y no es enemigo y está reconciliado, a usted lo están protegiendo por el poder de Dios mediante la fe para salvarlo en esa salvación que se va a ser revelada. Ahorita no la miramos, ahorita no la podemos ver. Ahorita hay un montón de cristianos en el mundo. Mire, quiere que le diga algo, hermano, perdón, le voy a hablar así tal vez con libertad y con sinceridad. Ahorita hay un montón de cristianos en el mundo. No se sabe quién es y quién no es. Ahorita pueden hablar mal de usted o bien de usted.
Pero ¿sabe cuándo se va a ver quién es quién? Cuando Cristo venga. Ahorita usted lo pueden señalar y le pueden decir hipócrita, pandereta, aleluya. ¿Qué más? ¿Qué más le pueden decir? Mentiroso, hijo del diablo, renuncio, rechazo, reprendo. Nos pueden decir de todo. Pero cuando suene la trompeta, ahí se va a ver quién es quién. Ahí se va a revelar una salvación. Entonces dice el apóstol Pedro: sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. O sea que en el último tiempo, cuando el Señor suene la trompeta, ahí se va a revelar una salvación a favor de cada uno de nosotros. Se va a revelar. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es, en la condición, si alguien está nepios, así ve, poner su esperanza en esa salvación que le van a revelar cuando Cristo venga. Filipenses 3:13, mire que dice Filipenses 3:13: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Se lo voy a poner así. Mire pues, leamos el contexto que le acabo de leer, pero prestémosle atención a esto, mire. Dice el apóstol Pablo: yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Está hablando ya del tema que viene hablando, es de la exanastasis, de no ver muerte. Pero una cosa hago, dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo, número 1, olvidándose de lo que queda atrás. Número 2, extendiéndose a lo que está delante. Número 3, proseguir hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y luego dice: así que todos los que somos perfectos, aquí alcanzó un nivel maduro, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, es decir, de olvidar lo que queda atrás y extenderse a lo que está delante, eso también os lo revelará Dios. Entonces, ¿sabe qué veo yo? Nosotros lo que tenemos que hacer es olvidarnos de lo que queda atrás. No podemos quedarnos estancados en el pasado. Hay mucha gente que se quedó estancado ahí en el pasado. Se detuvo y ahí se quedó y no lo olvida. Hermano, usted tiene que olvidar el pasado y extenderse a lo que está delante. Levante su mano, diga conmigo: Padre, ayúdame a olvidar el pasado. ¿Y qué va a hacer? Extenderse a lo que está delante. Proseguir hacia la meta del supremo llamamiento. Tengamos esa misma actitud, dice el apóstol Pablo. O sea que la actitud que debemos de tener es esa: olvidar lo que queda atrás, extendernos hacia adelante, proseguir hacia la meta. Esa es la actitud que todo cristiano debe tener. Pero entonces dice él: pero si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. O sea, quiere decir que si alguien no está en esos 3 puntos que acabamos de ver, olvidar lo que queda atrás, extendiéndose a lo que está adelante, proseguir hacia la meta que es en Cristo Jesús, si no tienes actitud, Dios se lo va a revelar y le va a decir: ¿sabes qué? Te saliste de la ruta, hijo mío. Te saliste de la ruta. Mire, le voy a poner un ejemplo acá. Le voy a poner un ejemplo. Imagínese que usted viene y trae este recorrido, mire. Aquí viene usted. Acá se encuentra con Jesús. Imagínese, todo esto es el recorrido que usted ha llevado con el Señor. Y entonces viene el Señor y dice: hoy te voy a cambiar de vida.
vas a empezar a ser una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva oportunidad. Y entonces viene el Señor y lo traslada, ¿cabe?, al nuevo pacto, para que usted lleve una nueva vida. Pero resulta que usted, estando acá, usted no quiere vivir conforme a esta nueva vida, sino vivir conforme a la vida que llevó. No se puede. Usted es nueva criatura. Fíjese, pues, somos nueva criatura, estamos en un nuevo pacto. ¿Cómo es posible que Dios nos haya puesto en un nuevo pacto y que querramos vivir bajo el pacto que Dios le dio a Moisés? Y hay un montón de cristianos así, que viven en un nuevo pacto, pero quieren vivir conforme al pacto que Dios le entregó a Moisés. Y solo quieren vivir en un legalismo. Terrible es. Entonces, como que si Cristo, el sacrificio de Cristo, entonces ¿para qué fue? Quieren alcanzar una justicia de Dios conforme a la justicia de Moisés, y le andan prestando atención al Antiguo Testamento, y el Señor ya le puso fin a eso y nos puso en un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto fue inaugurado con sangre preciosa, la sangre de su Hijo. Y ahora, ¿sabe qué? En este nuevo pacto está el Espíritu Santo. Antes era solo letra, pero ahora, hermano, tenemos una nueva oportunidad de tener el Espíritu Santo. Antes no había eso. Antes solo se podía leer un código de leyes ahí: harás y no harás. Pero ¿cómo le podían hacer ellos si no tenían una fuerza? Ahora nosotros tenemos la bendición de tener una fuerza interna, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda. Entonces ahora nosotros miramos ahí y decimos: Señor, no puedo cumplir todo eso, por lo tanto me voy a humillar delante de ti, necesito tu Santo Espíritu, ayúdame. Y que Él envíe su Espíritu Santo, ¿eh? Y nos va a ayudar. Porque humanamente, ¿quién puede cumplir la ley, hermano? ¿Quién la puede cumplir? Nadie. Pero por medio del Espíritu sí podemos alcanzarlo. Por eso dice el apóstol Pablo: así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. ¿Qué actitud? Olvidar lo que queda atrás, extendernos a lo que está delante, proseguir hacia la meta. Eso lo podemos ver tanto espiritualmente, lo podemos ver en nuestra vida espiritual. El decir: yo olvido lo que está atrás y me voy a extender. ¿Sabe por qué no nos podemos extender a veces? Porque no podemos olvidar el pasado. Estamos atrancados en el pasado y no nos podemos. La meta es extendernos. Mire, ¿qué significa extendernos? Esto, ¿ve? Aquí, a lo que está delante. Pero si yo no me desprendo del pasado que tengo acá, que me ata, si no me puedo desprender de este pasado, no me voy a poder extender y por ende no voy a poder proseguir hacia la meta. ¿Cuál es su meta, hermano? Pregúntale al hermano que está a su lado: ¿cuál es tu meta? ¿Quiere que le diga? La meta que usted debe tener es irse arrebatado. Esa debe ser su meta. Su meta no debe ser el mejor empleado del mes y que pongan su foto ahí: el mejor empleado del mes. No, hombre, esa meta es... ¿Qué nombre le ponemos a eso? ¿Mande? Nada. Eso no es nada. Su meta es apuntarle a ser arrebatado. Pero si no tiene esa meta, Dios se lo va a revelar y le va a decir: hijo, te enamoraste de otras cosas. Termino con mire. Miremos otra revelación, 1 Corintios 2:9. Si como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman.
Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Sabe qué me encanta este versículo? Esto, mire, cosas que ojo no vio. Número 2, ni oído oyó. Número 3, ni han entrado al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado. Mire qué cosas Dios ha preparado para los que le aman. ¿Usted ama a Dios? Entonces, para los que aman a Dios, Él preparó 3 cosas. Número 1, cosas que ojo no vio. Eso sería lo primero. Que ojo no vio. Que ojo no vio, dice. Número 2, ni oído oyó. Parece ser que se sale. Mire, un ejemplo de esto, ¿sabe quién fue? El apóstol Pablo. Leámoslo. Leamos Romanos. Mire qué dice Romanos. No, es 2 de Corintios 12. Ahí está contando el apóstol Pablo. Mire qué dice en el versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Y luego mire que dice, y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. O sea que a Pablo sí le mostraron cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Sabe qué hicieron con el apóstol Pablo? Lo agarraron y se lo llevaron al paraíso. Y allá él empezó a escuchar cosas. Dice ahí, palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. En el original dice, escuchó remas sagrados que no se le permite al hombre explicarlas. ¿Qué iría a escuchar el apóstol Pablo? ¿Qué escucharía el apóstol Juan en Apocalipsis cuando dice que él escuchó 7 truenos y entonces el apóstol Juan iba a escribir y le dice al Señor, detente, no lo escribas? Y lo pausaron. Nosotros tenemos una idea más o menos de qué va a ocurrir en la pretribulación. Dice que van a abrir el pozo del abismo, van a salir seres espantosos. Tenemos una idea de qué va a ocurrir en la tribulación, pero qué ocurre en los 7 truenos no lo sabemos. Eso solo lo sabe el apóstol Juan. Él escuchó los 7 truenos. Entonces, hermano, hay una revelación que Dios preparó para los que le aman. Cosas que ojo no vio. Dios es así. Dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Cómo es que dice aquel pasaje? A Moisés le mostró sus caminos y al pueblo sus obras. Así actúa Dios. Al pueblo de Israel le mostró sus obras, abrió el mar rojo, pero a Moisés le mostró sus caminos. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, de la multitud de discípulos que tenía, habían 12 que Él escogió y los tomó. Y de esos 12, habían 3 que Él subía al monte y les quería mostrar revelación y se los llevaba. Y de esos 3 escogió a 1 que le mostró todo el futuro, a Juan. Entonces la clave, ¿sabe cuál es la clave? Esto, mire, la clave es esto, ¿ve? Amarlo. Si usted ama a Dios,
le van a mostrar hasta el futuro de sus hijos. Si no, miremos, perdón que me extienda, pero deme 2 minutos, miremos el ejemplo de Jacob. Búsqueme el pasaje donde Jacob está bendiciendo a sus hijos. Génesis, leámoslo. Mire cómo muere Jacob, donde él empieza a bendecir a sus hijos. Génesis, ayúdenme, ¿dónde está? 49 o 50. Aquí está en Génesis 49. Mire qué dice Jacob. Entonces Jacob llamó a sus hijos, los llamó a todos, y mire, reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días. Jacob sabía. Jacob se fue de este mundo sabiendo que iba a acontecer con sus hijos y con sus tribus. Y llama al primero, mire, le dice que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a Israel vuestro padre. Y empieza a decirle a cada uno de ellos. Él sabía. Revelación. Entonces pidámosle al Señor revelación. Pidámosle que Él nos revele. Incluso con qué objetivo estamos en esta tierra. Que revele el futuro de nuestros hijos. Así vamos a dejar de amargarnos. Jacob sabía. David era otro. Tuvo revelación que él no iba a perecer en el Hades. Sabía eso. David vio la resurrección de Cristo. Revelación. Pidámosle al Señor que nos dé revelación. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Esas cosas que Dios preparó para los que le aman, se hagan patente en nosotros. Póngase de pie. Pidámosle al Señor que venga la revelación a nuestras vidas. Así como dice su palabra. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los inteligentes y las revelaste a los necios. Digámosle: Padre, dame revelación. Levante sus manos. Padre bendito, te damos gracias, papito lindo. Gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Por la revelación. Te rogamos que envíes sobre cada uno de nosotros ese espíritu de revelación, que podamos ser ministrados con un espíritu de revelación. Así como dice tu palabra, que escondiste de los sabios y de los inteligentes, pero la revelación de tus secretos se la concediste a los necios, a los niños. Te ruego que cada uno de tus hijos, Señor, les venga un espíritu de revelación, para que ellos puedan entender el tiempo que están viviendo, puedan comprender, Señor, el destino que tú quieres para su casa, para su vida futura. Que no vivamos conforme a nuestras emociones o nuestros sentimientos, sino que vivamos conforme a la revelación que tú das. Permite, Señor, que venga un espíritu de revelación a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret.